¿Cómo están, compañeros? Soy la licenciada Fabiola Chamorro del Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión, dependiente de la Dirección de Planificación y Estudios. En esta ocasión vamos a tocar los temas de políticas operacionales y diseños de controles. Esto sería una secuencia de lo que es la parte de gestión de riesgos. Entonces, ya la licenciada Natalia en un capítulo anterior les explicó la metodología y vamos a proseguir con lo que es políticas operacionales y diseño de controles. En este punto vamos a ver el concepto de lo que es una política operacional. Es el conjunto de directrices y normas establecidas por la institución para regular y guiar sus procesos y procedimientos diarios. Estas políticas están diseñadas para garantizar que las operaciones se realicen de manera eficiente, coherente y conforme a los objetivos estratégicos y normativos de la organización. Esto permite una base fundamental para definir los controles e indicadores necesarios para la evaluación del sistema de control interno y el cumplimiento de la gestión institucional. Es importante recalcar en este caso que tanto las políticas operacionales como el diseño de controles son parte del componente de control de implementación de nuestra norma de requisitos mínimos para sistemas de control interno. En pantalla tenemos al formulario de políticas operacionales. En este caso son procedentes de lo que sería un desglose de las políticas de administración de riesgo, pero a un nivel más acabado, más específico. Tenemos la columna del macroproceso, los procesos en este caso, desglosados de ese macro, los subprocesos y los riesgos que son provenientes de esos procesos y subprocesos que fueron identificados con valores más altos en colores rojo y naranja. Se extraen esos riesgos y se tienen que redactar las acciones y las políticas operacionales propiamente dichas. En este caso tomamos el riesgo de demora en la elaboración y actualización de información estadística institucional. Las acciones a seguir serían coordinar acciones con los proveedores de datos para actualizar en tiempo y forma la información estadística institucional. Las políticas operacionales, en este caso, tenemos que describir previamente la actividad vinculada, que es elaboración y actualización de información estadística institucional. La política operacional sería actualizar la memoria anual de la ANDE en los plazos establecidos. La unidad administrativa responsable sería en este caso el Departamento de Estudios Estadísticos y la periodicidad sería mensual. Esos son los datos que se requieren para la redacción, en este caso del formulario de políticas operacionales. El siguiente elemento dentro del principio de control operacional sería diseño de controles. Esto se realiza analizando la evaluación de los riesgos provenientes de las actividades, estableciendo las acciones pertinentes para mantener los riesgos que son inaceptables, importantes y moderados para la institución en un nivel aceptable o tolerable, de tal forma que no afecten los resultados esperados de las actividades y determinando posteriormente su efectividad para el manejo adecuado de los riesgos. Definimos como control a toda medida tomada para mitigar o gestionar el riesgo y para que la probabilidad de que un proceso logre sus metas y su objetivo sea mayor. Las actividades de control sobre las operaciones o transacciones deben completarse con actividades de supervisión o monitoreo sobre el desempeño a nivel general mediante indicadores y reportes específicos. Respaldando nuestro diseño de controles, tenemos dentro del Manual de Procedimientos Generales, en el capítulo 8 Planificación, una instrucción que es la IPL 12, que es Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, en donde vamos a encontrar la finalidad, conceptos, los procedimientos a seguir y los cálculos específicos para el caso de análisis de efectividad.
Tenemos en pantalla el formulario diseño de controles. Recordemos que los riesgos tipificados en este formulario responden a las actividades con riesgos con mayor puntaje marcados en rojo y naranja, a los cuales se les había redactado la política de administración de riesgos. Entonces, vemos acá en la primera columna el macroproceso. En este caso particular tenemos gestión estratégica institucional. Como ejemplo, tenemos a los procesos desglosados, a los subprocesos y a las actividades afectadas. En el riesgo, en el primer caso, dice demora en la elaboración y actualización de información estadística institucional. Las acciones de prevención serían trabajo coordinado y en equipo con las áreas administrativas involucradas. Tenemos los criterios de diseño, que sería minimizar la probabilidad de demora en la elaboración y actualización de información estadística institucional. Como tipo de control tenemos preventivo o correctivo. Y el control propuesto para este riesgo sería monitoreo mensual de informaciones recibidas por parte de las unidades administrativas involucradas. Como ven, hay tres columnas que están en blanco, sería eficacia, eficiencia y efectividad. Estas tres columnas se dejan en blanco a efectos de hacer un análisis posteriormente en el año siguiente a ver si resultaron efectivos realmente los controles propuestos. ¿Y para qué sirven estos controles? Sirven para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de los objetivos. Cuando se determinen los controles o cambios a controles existentes, es importante tener en cuenta la reducción de los riesgos con la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección. También es importante aclarar que la institución debe asegurar que los controles establecidos sean revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados. Siguiendo dentro de lo que es el formato de diseño de controles, tenemos a la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles. Para garantizar el correcto funcionamiento de los controles dentro de la institución, es necesario evaluar su desempeño en sus tres dimensiones clave. Como dijimos, era eficiencia, eficacia y efectividad. ¿En qué consiste lo que es eficacia? Se enfoca en verificar si el control cumple con su objetivo y previene o mitiga los riesgos para los cuales fue diseñado. Tenemos la evaluación de la eficiencia. Esta se refiere a la capacidad del control para optimizar el uso de los recursos, que sería tiempo, dinero, personal y tecnología sin desperdicios. Luego tenemos por último la evaluación de la efectividad, que mide el impacto real del control en la organización y su capacidad para generar mejoras sostenibles en el tiempo. Para evaluar estos aspectos se pueden utilizar indicadores clave de desempeño, también auditorías internas y encuestas de retroalimentación dentro de la institución. Dentro de este formulario de diseño de controles tenemos ya completadas las columnas de eficacia, eficiencia y efectividad. Como verán, esas cifras son extraídas de la IPL 12, que sería diseño de controles y análisis de efectividad. Estas cifras ya están preestablecidas y luego se realiza un análisis que voy a explicar posteriormente. Para el cálculo de la eficacia vamos a tomar el formato de calificación y evaluación de riesgos contenido dentro de nuestro mapa de riesgos. En este caso vemos que las calificaciones están en una colorimetría. Nosotros tomamos como ejemplo el que está en rojo, que tiene un valor más alto, en este caso es de 60. Y para calcular esa eficacia vamos al siguiente cuadro. Para calcular la eficacia de los controles existentes,
Nos vamos a la tabla número 1, eficacia de los controles. Esta tabla está contemplada dentro de lo que es la IPL 12, diseño de controles y análisis de efectividad. Y nos vamos al valor del riesgo. En el cuadro anterior habíamos visto el formato de la calificación de riesgos. En este caso vimos que el valor más alto era el 60, que estaba en rojo. En ese caso es un riesgo tratado sin control, tenía ese valor de 60. Luego, como ejemplo, vamos a suponer que con la aplicación de este control determinado pasamos a tener una calificación de 20. En ese caso, el valor de la eficacia de ese control va a ser 0,73. Para el cálculo de la eficiencia de los controles, nos vamos hasta la tabla número 2 de la IPL 12, diseño de controles y análisis de efectividad. Suponiendo que la aplicación de ese control tuvo un costo medio y un beneficio relativamente alto. ¿Por qué? Porque no implicó un costo de mucha erogación de dinero o en cuanto a recursos humanos o técnicos, entonces su eficiencia es alta. Vemos que un costo medio y un beneficio alto nos lleva a una eficiencia alta. Pasamos a la tabla 3, que sería la calificación de la eficiencia de esos controles. Entonces, la eficiencia alta proveniente de la tabla anterior tiene una calificación de 0,7. En la última columna correspondiente a la efectividad de los controles, hacemos un promedio de lo que es el valor de la eficacia y de la eficiencia, sumando ambos valores y dividiendo entre 2. Acá tenemos nuestro formulario diseño de controles, en este caso dentro del proceso de gestión de territorios sociales. Como ejemplo, tenemos el riesgo e inexactitud al planificar las acciones de carácter técnico, administrativo y operativo en la planificación de los trabajos de gestión de territorios sociales. Sus acciones de prevención se había visto como realizar visitas periódicas in situ en los territorios sociales. Los criterios de diseño fueron mantener comunicación fluida con los representantes líderes de los territorios sociales. El tipo de control fue preventivo-correctivo y el control propuesto monitoreo en forma periódica in situ de los trabajos en territorios sociales. Como ven, estas columnas ya están completadas conforme a las tablas descritas en la IPL 12. Entonces, según esos cálculos que hicimos previamente, que en donde dieron el resultado de 0,73 para el caso de eficacia, 0,7 para el caso de la eficiencia, nuestra efectividad dio un resultado de 0,715. Dentro de lo que es esa IPL 12 también hay un tópico en donde describe de que los valores de efectividad menores a 0,6 son valores de controles que tendrían que reverse porque no surtieron efectividad, digamos. Entonces, aquellos valores como este ejemplo particular que dimos, en donde salió 0,715, ya es un valor más alto que el 0,6 como mínimo. Entonces significa que ese control propuesto para ese riesgo específico realmente sí fue efectivo. Todos estos datos, compañeros, vamos a encontrar en intranet dentro de la tabla de navegación de la izquierda, en la parte de organización, sistemas y procesos, dentro de lo que es políticas y sistemas de gestión. Todo lo que haga a nuestras actividades como área, como unidad, en donde encontraremos todos los datos de los diferentes formatos que utilizamos, entre otras informaciones, lo que fuimos viendo que es políticas operacionales, diseños de controles, análisis de la efectividad de los controles diseñados, todos los datos referentes, los anexos y demás. Dentro de lo que es el sistema del servicio de intranet tenemos
en la guía de acceso que les describí anteriormente para llegar a todas las informaciones referentes. También tenemos en la página web de la ANDE al sistema de información del MESIP-CIMA, en donde van a encontrar las documentaciones, todo lo referente a la norma de requisitos mínimos para sistemas de control interno. Así también dentro de lo que es el Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión, tenemos el número interno de la jefa, que es la licenciada Natalia Ferreira, el mío, el 2870, a disposición de ustedes para cuando necesiten. Y así culminamos, compañeros, este módulo de políticas operacionales y diseño de controles, agradeciendo desde ya su participación y su atención y esperando que sea de utilidad para todos ustedes todas estas informaciones. Gracias.